Bueno, vamos a comenzar con el primer video del tema recta en el plano. Bueno, acá tenemos graficada, ¿no es cierto?, una recta, la recta R, que está referida a un par de ejes coordenados cartesianos, el eje X o de abscisas, el eje Y o eje de ordenadas. Entonces, vamos a comenzar por las ecuaciones vectoriales de la recta en el plano, ya que tenemos recién dados los temas de vectores. Entonces, para seguir con esos contenidos, vamos a dar entonces en primer lugar las formas vectoriales de la ecuación de la recta. En primer lugar, quiero aclararles que en los apuntes que están publicados en la clase, en la parte de tarea o trabajo en clase, tienen ahí un apuntecito con todos los contenidos, y en otra parte junto a él tienen vamos a decir descriptos todos los contenidos que incluyen la unidad y bibliografía, por si quieren consultar libros que están todos en la biblioteca de la facultad. Están bien. El tema que vamos a ver hoy está en las hojitas de los apuntes que yo les di, están enumeradas en el pie de la hoja, y el tema que voy a empezar está en la hoja número 10. Bien, entonces comienzo. En primer lugar vamos a dar la ecuación de la recta cuando conozco un punto que pertenece a la recta, el punto P1, es decir, cuando yo digo conozco a un punto que pertenece a la recta, lo que yo en realidad conozco son las coordenadas del punto, es decir, la posición que tiene el punto en el plano. Entonces digo el punto P1 de coordenadas X1 y 1, es decir, abscisa X1 y ordenada Y1. Ese punto P1 pertenece a la recta. Y también conozco la dirección de la recta, que está dada por un vector. Un vector, supongamos el vector A. Claro, la dirección, yo digo la recta R pasa por el punto o contiene al punto P1 y es paralela a la recta, al vector A, o tiene la dirección del vector A. Es decir, al vector A y el punto P1 son datos. Entonces, si el vector que me da la dirección de la recta es dato, conozco las componentes del vector. Como es un vector del plano, tiene dos componentes. El vector A de componentes A1, A2. Bien, entonces, ¿cómo hago para obtener la ecuación de esta recta? Si yo quiero conocer la posición de otro punto cualquiera de esa recta, es decir, repito, yo conozco la posición del punto P1. ¿De qué manera? Y conozco su vector posición. Ustedes saben que un punto lo puedo conocer por las coordenadas o bien por el vector posición, que es un vector que va desde el origen hasta el punto. Y las coordenadas del punto, ¿no es cierto?, son las componentes del vector. Eso habíamos dicho en la unidad anterior. Bien, si yo quiero conocer otro punto cualquiera de la recta, que puede estar ubicado en cualquier lugar, un punto cualquiera, un punto genérico, por ejemplo, el punto P, S,
es decir, es un punto cualquiera, entonces puede tener cualquier posición. Yo, para conocer la posición del punto P o para conocer el vector posición del punto P, yo hago lo siguiente. Ustedes saben que cuando nosotros vimos los vectores como segmentos orientados, decíamos que la suma de dos vectores, ¿no es cierto?, era igual a otro vector que tenía como origen el origen del primero y como extremo el extremo del último, sumando. Entonces yo al vector OP, es decir, para conocer la posición del punto P, al vector OP lo voy a considerar como la suma del punto OP1 más el vector P1P. ¿No? El vector P1P. Entonces yo digo OP es igual, este es igual a OP1 más P1P. Y escribo eso. Ahí está. Bien. Pero ¿qué pasa? Yo no conozco la posición del punto P, por lo tanto no voy a conocer las componentes del P1P, pero sí lo puedo expresar de la siguiente manera. Como la recta, ¿no es cierto?, tiene la misma dirección que el vector A, ¿no es cierto?, el vector P1P es paralelo al vector A. Entonces digo que el vector P1P es igual a lambda veces el vector A. Esta es una letra griega lambda, que la pueden ver escrita así como la hice yo, o también así, es la letra griega lambda. Y es un número, esta letra griega es sería el parámetro en el que queda, ¿no es cierto?, el vector P1P, digo, es igual a lambda por A, siendo lambda un parámetro. ¿Y qué es un parámetro? Un parámetro es un número, es decir, el vector P1P es lambda veces el vector A. No sé cuántas veces, pero la ecuación me va a quedar en función de ese parámetro lambda. No sé cuántas veces el vector A es el vector P1P. Entonces va a quedar expresado de esa manera, lambda veces el vector A. Bien, entonces reemplazando en la expresión 1 me queda que el vector OP es igual al vector OP1 más el vector más lambda veces el vector A. Bien, y esto que tengo escrito acá de esta manera sería lo que llamamos la ecuación vectorial paramétrica de la recta en el plano, cuando conozco el vector paralelo a ella y un punto que pertenece a ella. Bien, pero eso sería una expresión sintética de la ecuación de la recta. Si yo expreso el vector OP en sus componentes y cada uno de estos vectores, esta ecuación me queda así. Las componentes del vector OP, como es un vector que pasa por el origen de coordenadas, son las coordenadas del punto extremo. Y las coordenadas del punto extremo del vector, que es el punto P, son las letras, las coordenadas x, y. Entonces, en vez de OP pongo x, y, que van a quedar así tal cual. Después, OP1,
¿cuáles son las componentes del vector OP1? Y también tiene las mismas características que el vector anterior, entonces las componentes de este vector son las coordenadas del extremo P1, que eso es dato, eso es dato, es decir, son x1 y 1. A esas sí las conozco, es decir, son dos números, por ejemplo, el vector que tiene la posición 1, 3, 1, 3, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienen subíndice las coordenadas es porque son datos precisos, ¿no es cierto? En cambio, cuando no tienen subíndice, me va a quedar expresado de esa manera. Más, y acá me queda lambda, y en vez de poner el vector por el vector A, pongo las componentes del vector, que también son dos números y son datos. A1, A2. Y me queda así. Entonces, ¿qué me queda por hacer? En el segundo miembro tengo una suma de vectores. Entonces hago esa suma. Primera componente es primera componente del primer sumando más, y acá yo tengo el producto de este número por esta primera componente y este número por esta otra componente. Entonces me queda así: la primera componente del vector que está en el segundo miembro me queda x1 más lambda por A1. Esa sería la primera componente del vector suma. Y la segunda es I1 más lambda por A2. Y ahora sí tengo, ¿no es cierto?, la ecuación vectorial paramétrica de la recta cuando conozco un punto de ella y su dirección a través de un vector. Bien, entonces, un ejemplo sería que si yo quiero hallar la ecuación de una recta que pasa por el punto 3 menos 1 y el punto P1 de coordenadas 3 menos 1 y es paralela al vector A cuyas componentes son 1, 2. Por ejemplo, esos son los datos que tengo. Entonces, la ecuación de la recta que cumple con estas condiciones va a ser la siguiente. Empiezo a escribirla. XY siempre me va a quedar, es decir, la posición de un punto genérico de la recta va a ser igual. Entonces pongo las componentes del vector OP1, que son las coordenadas del punto, me queda 3 menos 1, más lambda veces el vector A que tiene estas componentes. Bien, hago el mismo trabajo que hice hoy y la ecuación me va a quedar XY es igual a 3 más lambda por 1. Y la segunda componente es menos 1 más lambda por 2, es decir, 2 lambda. Y acá tengo la ecuación vectorial paramétrica de la recta que pasa por este punto y es paralela a este vector. ¿Está? Bien. Si yo quiero dibujar esta recta, porque en la geometría tenemos dos problemas. Un problema es, conocida la ecuación, dibujarla, y el otro es, conocido el dibujo, determinar la ecuación. Entonces, acá nosotros tenemos la ecuación y vamos a dibujarla. ¿Qué hago para dibujar esa ecuación? Bueno, el punto es el punto de coordenadas. Este es el eje X, este es el eje Y, y las coordenadas de ese punto es 3 menos 1. Entonces, este es el punto P1. Y si dibujo el vector tiene componentes 1, 2.
1, 2. Una forma de dibujarlo es esto, ¿no es cierto? Este sería el vector A. Entonces, si yo por el punto P1 dibujo un vector paralelo al vector A, me queda así la recta. Y ahí tengo la gráfica de la recta. Otra forma sería conseguir otro punto de la recta conocida. Y eso lo consigo si yo al parámetro lambda le doy valores. Si, por ejemplo, si lambda le doy el valor 2, por ejemplo, si lambda vale 2, voy a encontrar las ecuaciones de coordenadas de otro punto de la recta, que va a ser el punto XY, que tengo 3 más 2 es 5. Y la ordenada del nuevo punto es menos 1 más 2 por 2, es decir, 4 menos 1, 3. Entonces el punto de coordenada 5, 3 pertenece a la recta. Lo marco y dibujo perfectamente. Ustedes saben que si conozco dos puntos de la recta, está perfectamente determinada. Entonces tengo la abscisa del nuevo punto es 1, 2, 3, 4, 5... y la ordenada es 3, 1, 2 y 3. Aproximadamente por ahí. Este sería el punto P2 de coordenadas 5, 3, que lo obtuve dándole valores al parámetro lambda. Entonces, esas son una forma de dibujar la recta. Y si no, otra forma es: yo sé que la recta pasa por el punto 3 menos 1, es decir, por este punto, y el vector tiene como componentes 1, 2. Entonces hago como que si el punto P1 es el origen de coordenadas, y entonces a partir de ese punto marco las componentes del vector. Una horizontal hacia la derecha y 2 vertical hacia arriba, y ahí encuentro otro punto, que sería el que yo obtengo, ¿no es cierto?, si a lambda le doy el valor 1. Bien, entonces esta es la ecuación vectorial paramétrica de la recta, la que obtuvimos acá, esta. Si yo a partir de esta recta, es decir, ¿qué me dice ahí? Es una igualdad, ¿no es cierto? Que esto es igual a esto. Estoy comparando dos vectores. Dice que dos vectores son iguales. Entonces, de esta expresión, yo digo, bueno, si esos dos vectores son iguales, dos vectores, recuerdo que dos vectores son iguales cuando sus componentes homólogas lo son. Entonces escribo eso: primera componente es igual a la del primer miembro, es igual a la primera componente del segundo miembro. Y lo escribo. Y lo mismo hago, comparo las componentes, las segundas componentes. Y es igual a todo esto. Es igual a I1 más lambda por A2. Bueno, me quedan dos ecuaciones ahí. Estas se llaman, es otra forma de escribir la ecuación de una recta, que se llama ecuaciones paramétricas de la recta. Son dos. Esta era vectorial paramétrica. Bien, y continúo, ¿no es cierto? Si yo a partir de esta forma de escribir la ecuación de una recta, veo que en la primera ecuación este lambda es el mismo que este, porque surgen de acá. Surgen de ahí ese lambda, es el mismo lambda en estas dos ecuaciones. Entonces, si despejo lambda de la primera ecuación,
Si despejo de esta ecuación, despejo lambda, me queda x, este que está sumando pasa restando, y este que está multiplicando al lambda va a pasar dividiendo. Y me queda eso. Si de la segunda ecuación despejo lambda también, que es este, me va a quedar y este pasa restando y este a 2 pasa dividiendo. Entonces me queda eso. Esto es otra forma de escribir la ecuación de una recta cuando tengo esos datos y se llama ecuación simétrica. Ecuación simétrica de la recta. Bien, en el ejemplo, ¿no es cierto?, yo llegué conociendo este punto y este vector, obtuve la vectorial paramétrica. Si yo quiero hallar la ecuación, las ecuaciones paramétricas de esta, bueno, hago lo mismo que hice recién, comparo las componentes de esta igualdad y digo, x es igual a 3 más lambda. Y escribo acá. E y, ¿no es cierto? Y es igual a menos 1 más 2 lambda. Como son 2, las 1 con la llave y me queda la forma paramétrica de la ecuación de la recta. Y si yo quiero la forma simétrica, que es muy sencilla para cuando me dan estos dos datos de escribirla, porque observemos bien, estos valores son las coordenadas del punto conocido que pertenece a la recta y los denominadores son las componentes del vector que me da la dirección. Entonces me queda x menos y la abscisa del punto conocido es 3. Entonces me queda x menos 3 sobre la primera componente del vector. ¿Cuál es la primera componente del vector? 1. Lo pongo y después, no es necesario porque es un 1, ¿no es cierto? Y después, acá, eso es igual a y menos y1, es decir, menos la ordenada del punto. El punto tiene como ordenada menos 1, entonces tengo y menos menos 1. Entonces me queda y más 1 sobre la segunda componente del vector, que es 2. Entonces acá tengo la forma simétrica de escribir la ecuación de la recta. Entonces cuando la tengo así yo digo, ajá, esto me da las coordenadas del punto. Esto es 3 positivo y cuando tengo un signo más acá significa que la coordenada que corresponda acá o acá, ¿no es cierto? Si esto es positivo, ¿no es cierto? Quiere decir que la coordenada es negativa, tiene el signo contrario. Entonces, las coordenadas del punto dato es 3 menos 1 y las componentes del vector que me da la dirección de la recta es 1, 2. Y está perfectamente determinado los elementos que necesito para poder dibujar la recta, poder conocerlo.